Dijiste algo pequeño, algo que para cualquiera sería una nimiedad. Quizá fue un comentario sin mala intención, quizá una pregunta inocente. Quizá ni siquiera abriste la boca, y simplemente no reaccionaste como esperaban. Y entonces explotó todo. Una furia tan intensa, tan desmedida, tan escalofriante que te dejó helado. Los ojos se volvieron otros, la voz irreconocible, y de pronto estabas frente a alguien que no conocías, alguien dispuesto a destruirte por algo que ni siquiera comprendías. Carl Jung dedicó años a desentrañar este preciso fenómeno, y lo que descubrió es inquietante, porque esta furia no es una furia común, tiene raíces distintas, propósitos distintos, una intensidad apabullante, y hoy vas a entender por qué ocurre, qué la desata, y lo más importante, cómo protegerte cuando te encuentres en medio de ella. Antes de avanzar, necesito que captes algo fundamental. La furia que experimentas en una persona normal es una emoción, una respuesta a algo que percibe como injusto, amenazante o frustrante. Tiene un inicio, un desarrollo y un fin, y tras expresarla suele haber algún tipo de resolución, tal vez una disculpa sincera, tal vez una charla, tal vez simplemente el tiempo que permite que las aguas se calmen. Pero la furia narcisista es otro rollo. No es simplemente una emoción amplificada. Es una categoría totalmente distinta de experiencia psicológica. Y Jung fue uno de los pioneros en entender el porqué. Lo que desata la furia narcisista no es lo que hiciste. Es lo que tu acción significó para su estructura psicológica interna. Jung lo describió en términos de lo que él llamaba la cicatriz narcisista, una vulnerabilidad profunda en el núcleo de su yo, que el narcisista ha pasado toda su vida tratando de blindar. Y cuando algo, lo que sea, pone en peligro ese blindaje, la respuesta es una erupción de proporciones cataclísmicas. No porque lo que hiciste fuera grave, sino porque tocaste, sin saberlo, la herida más honda que tiene. Ahora voy a revelarte los 5 detonantes más comunes de la furia narcisista, y necesito que prestes mucha atención, porque seguro reconocerás situaciones de tu propia vida. El primer detonante es lo que llamo el desafío a la fachada ideal. El narcisista ha construido una imagen de sí mismo que debe sostener a como dé lugar. Esta imagen grita que es superior, especial, infalible, siempre tiene la razón. Y cualquier cosa que contradiga esa imagen, por mínima que sea, la vive como un ataque existencial. Tal vez le señalaste un error. Tal vez hiciste una pregunta que insinuaba que ignoraba algo. Tal vez simplemente no lo admiraste lo suficiente en un momento dado. Para alguien normal, serían situaciones insignificantes. Para el narcisista, son amenazas mortales a la imagen que necesita para sobrevivir psicológicamente. Jung explicó esto en términos de la máscara, esa careta social que todos usamos, pero en el narcisista, la máscara no es solo una careta, es todo lo que tiene. Detrás de esa imagen perfecta no hay un yo sólido, hay un vacío aterrador, y cualquier amenaza a la máscara se vive como la inminente caída en ese abismo. Por eso la reacción es tan extrema. No está defendiendo su ego, está defendiendo su existencia misma. Pero espera, porque el segundo detonante es aún más revelador de la maquinaria interna del narcisista. El segundo detonante es el quiebre del dominio. El narcisista necesita controlar su entorno, a las personas en él, y sobre todo, las historias que se cuentan sobre él. Y cuando algo se le escapa de las manos, aunque sea por un instante, la furia estalla. Tal vez tomaste una decisión sin consultarle.
Tal vez tuviste éxito en algo sin su ayuda. Tal vez simplemente te negaste a hacer algo que daba por sentado. Jung hablaría de esto como una amenaza al complejo de poder que somete la psique del narcisista, y cuando ese complejo se siente en peligro, no responde con adaptación o negociación, responde con fuerza destructiva. El tercer detonante es lo que yo llamo la revelación accidental. A veces, sin querer queriendo, sacas a la luz algo sobre el narcisista que prefería mantener bajo 7 llaves. Puede ser tan simple como mencionar un detalle de su pasado que no cuadra con la historia que siempre cuenta, o notar una incongruencia entre lo que dice y lo que hace, o simplemente estar presente cuando su máscara se cae frente a otros. En esos instantes, la furia no es solo defensa propia, es un intento de callarte, de intimidarte tanto que nunca más te atrevas a señalar lo que viste. Jung entendía que el lado oscuro del narcisista es particularmente volátil cuando amenaza con salir a flote. El cuarto detonante es quizá el más desconcertante para las víctimas, y explica por qué a veces la furia parece surgir de la nada. El cuarto detonante es el resentimiento por contagio. El narcisista no necesita que tú hagas algo directamente para sentirse agraviado. Basta con que algo en el mundo exterior amenace su autoimagen, y tú te conviertes en el blanco más cercano y disponible. Tuvo un mal día en el trabajo donde alguien lo puso en su lugar. Se enteró de que un conocido logró algo que él anhelaba. Vio algo en las redes sociales que lo hizo sentir inferior, y aunque tú no tuvieras nada que ver con eso, recibes toda la descarga de la furia que no puede dirigir hacia la fuente real. Jung llamaría a esto desplazamiento del lado oscuro. La furia tiene que ir a alguna parte, y tú eres el receptáculo más seguro y a la mano. El quinto detonante es el desapego imaginado. Y no tiene que ser un abandono real. Basta con que el narcisista imagine que podrías dejarlo, que podrías no necesitarlo, que podrías tener una vida separada de él. Tal vez pasaste tiempo con amigos sin invitarlo. Tal vez mencionaste un plan futuro donde él no figuraba. Tal vez simplemente te veías demasiado feliz por tu cuenta. Para el narcisista, esto activa un terror primitivo, al abandono que viene de mucho antes de que tú existieras en su vida. Y la furia es una manera de castigarte por despertar ese terror y al mismo tiempo de atarte más fuertemente a él a través del miedo. Ahora que conoces los 5 detonantes, necesitas entender algo sobre la naturaleza misma de esta furia, que la hace tan diferente y tan peligrosa. Jung describió lo que llamó la hinchazón del yo, un estado donde el yo se expande más allá de sus límites habituales y pierde contacto con la realidad. Durante un episodio de furia narcisista, esta hinchazón alcanza proporciones extremas. El narcisista literalmente no puede ver otra perspectiva que no sea la suya, no puede contemplar que podría estar equivocado, no puede registrar el daño que está causando. Está completamente identificado con su furia, y desde esa identificación, todo está justificado. Esta es la razón por la que discutir, explicar o defenderte durante un episodio de furia narcisista es totalmente inútil. No estás hablando con una persona racional, estás hablando con un yo inflado hasta el punto de una psicosis temporal. Imagínate. Hay algo más que Carl Jung observó sobre esta furia que necesitas entender. A diferencia de la furia normal que se agota con el tiempo, la furia narcisista puede reactivarse indefinidamente, como un volcán dormido. El narcisista puede guardar una cicatriz durante años, décadas incluso, y cualquier cosa que le recuerde esa cicatriz original puede disparar una nueva explosión con la misma intensidad que la primera vez. Es como si el tiempo no existiera para estas cicatrices. Cada activación es tan fresca y dolorosa como la original.
Esto explica por qué a veces la furia parece surgir de la nada, sin ningún detonante aparente. El narcisista recordó algo que hiciste hace meses o años, y de repente estás siendo castigado por algo que ya creías resuelto hace mucho tiempo. ¡Qué barbaridad! Carl Jung explicó esto en términos de complejos psicológicos. Un complejo es una constelación de emociones, memorias y patrones de respuesta que funciona casi autónomamente en la psique. Y el narcisista tiene un complejo particularmente poderoso alrededor de cualquier desafío a la fachada ideal. Cada vez que ese complejo se activa, toma el control, y la persona consciente que conoces desaparece temporalmente, reemplazada por este patrón automático de destrucción. Es como si se transformara. Ahora viene la parte crucial, porque necesitas saber cómo protegerte cuando estás frente a esta furia. La primera técnica de protección es lo que llamo la no participación estratégica. Cuando reconoces que la furia narcisista está comenzando, tu instinto natural es defenderte, explicarte, tratar de hacerle ver que está exagerando. Pero cada una de estas respuestas alimenta la furia, porque le da algo contra qué luchar, le da evidencia de que tenía razón en atacarte, le da combustible para continuar. La no participación significa exactamente lo que suena: no participar, no defenderte, no explicar, no contraatacar, mantener una expresión neutral y esperar a que la tormenta pase. Como el que oye llover, pero no se moja. Carl Jung entendía que los complejos psicológicos necesitan energía para mantenerse activos, y cuando no les das esa energía, eventualmente se agotan. El narcisista, en medio de su furia, está buscando tu reacción, está buscando tu miedo, tu dolor, tu confusión, y cuando no encuentra esas reacciones, aunque la furia puede intensificarse temporalmente, eventualmente no tiene dónde ir. Se desinfla como un globo pinchado. Pero hay una segunda técnica que es igualmente importante, especialmente para situaciones donde la no participación no es posible o segura. La segunda técnica es la retirada física. A veces, la única respuesta segura es salir del espacio donde está ocurriendo la furia, no como huida derrotada, sino como decisión consciente de protegerte. El narcisista, en medio de su furia, puede escalar a niveles peligrosos. Y ningún punto que intentes hacer, ninguna explicación que ofrezcas, vale el riesgo de esa escalada. Carl Jung hablaría de esto como respetar la realidad de la situación. Y la realidad es que no puedes razonar con alguien que está completamente poseído por un complejo. Imposible. Hay algo importante que necesitas entender sobre lo que sucede después de un episodio de furia narcisista. En muchos casos, el narcisista actúa como si nada hubiera pasado. No hay disculpa, no hay reconocimiento, no hay reflexión sobre lo que hizo. Es como si el episodio simplemente no existiera en su memoria. Esto no es olvido genuino. Es una forma de protección psicológica, porque reconocer lo que hizo durante la furia destruiría la fachada ideal que necesita mantener. Así que reescribe la historia, o simplemente la borra. Y si tú intentas traerlo a colación, probablemente enfrentarás otra explosión de furia. Esta vez por la ofensa de acusarlo de algo que él ahora niega completamente, como si no hubiera roto un plato. Carl Jung llamó a esto la función defensiva de la amnesia selectiva. La psique del narcisista simplemente no puede integrar la evidencia de su propio lado oscuro, así que la elimina de la conciencia, y tú quedas sosteniendo el trauma de lo que pasó, solo, sin validación, preguntándote si realmente fue tan malo como lo recuerdas. ¿Será que estoy loco, ah? Quiero que entiendas algo sobre tu experiencia con esta furia, algo que nadie te ha dicho y que necesitas escuchar ahora mismo.
Lo que sentiste durante esa explosión fue real. El miedo fue real. La confusión fue real. El dolor fue real. Y no importa cuánto el narcisista minimice lo que pasó o niegue que sucedió, tu experiencia es válida. Carl Jung escribió extensamente sobre la importancia de confiar en tu propia experiencia como base de la realidad psicológica. Y cuando alguien te hace dudar de algo que viviste claramente, está atacando esa base, no te dejes. La furia narcisista no es algo que puedas prevenir completamente si continúas en relación con un narcisista, porque no depende de lo que hagas. Depende de las heridas internas que él carga y de cómo su psique fragmentada procesa cualquier desafío percibido. Puede ser perfecto, y aún así disparar su furia, simplemente por existir de una manera que él percibe como amenazante. Es como caminar sobre cáscaras de huevo, pero lo que sí puedes hacer es cambiar cómo respondes, y ese cambio puede transformar tu experiencia completamente. La tercera técnica de protección es lo que Carl Jung llamaría mantener el centro. Durante una explosión de furia narcisista, el narcisista está tratando de arrastrarte a su caos interno. Quiere que pierdas tu centro, que te desestabilices, que entres en un estado reactivo donde él tiene control sobre tus emociones. Y la forma de resistir esto es mantener conscientemente tu conexión con tu propio centro, tu propia calma, tu propia realidad. Esto puede ser tan simple como enfocarte en tu respiración o repetir internamente una frase que te ancle, algo como «esto no se trata de mí, él está reaccionando a su cicatriz interna», o visualizar una barrera protectora entre tú y la furia. Estas no son técnicas mágicas, son formas de mantener tu sistema nervioso regulado cuando alguien está tratando activamente de desregularlo. Como ponerte un escudo protector. Carl Jung entendió que la estabilidad psicológica viene de la conexión con el self, el centro integrado de la psique. Y cuando mantienes esa conexión, aunque el narcisista esté explotando a tu alrededor, su furia no puede penetrar hasta tu núcleo. Puede ser incómodo, puede ser aterrador en el momento, pero no te destruye, no te transforma en algo que no eres. No te arrastra a su nivel, tú eres más fuerte. Hay algo más que necesitas saber sobre por qué esta furia te afecta tan profundamente. Y no es porque seas débil. La razón por la que la furia narcisista te impacta tanto es precisamente porque tienes empatía, porque tienes un sistema nervioso saludable que responde al peligro, porque te importan los demás, y asumes que a los demás también les importas. Estas son cualidades positivas, son señales de una psique bien desarrollada, pero el narcisista las explota sin piedad. Ten cuidado, porque sabe que tu empatía te hace vulnerable a su furia de maneras que no afectarían a alguien más desconectado. Carl Jung escribió sobre cómo las personas con alta sensibilidad emocional pueden absorber las emociones de otros, como si fueran propias, y durante una explosión de furia narcisista puedes estar, literalmente, absorbiendo su caos, sintiendo su furia como si fuera tuya, cargando su lado oscuro, porque él se niega a cargarla. Reconocer esto es el primer paso para dejar de hacerlo. Tu empatía es un don, pero necesita límites. Y el límite más importante que puedes establecer es: no voy a absorber emociones que no me pertenecen. Su furia es suya, su cicatriz es suya, su incapacidad de regularse es suya. Tú puedes observarla sin cargarla, puedes reconocer que existe, sin hacerla tuya. Ahora viene la parte que va a cambiar tu perspectiva sobre todo esto. La furia narcisista, aunque aterradora, es también una revelación.
Es el momento en que la máscara cae completamente. Es el momento en que ves el verdadero estado interno del narcisista, porque en su furia está mostrándote exactamente lo frágil que es realmente, lo herido que está, lo incapaz que es de manejar incluso los desafíos más pequeños a su fachada ideal. Carl Jung escribió que el lado oscuro, cuando emerge sin control, revela la verdad sobre la persona que tanto intenta esconderla. Y la furia narcisista es el lado oscuro en su expresión más cruda, sin filtros, sin pretensión, sin la máscara cuidadosamente construida. En ese momento de furia, estás viendo lo que hay detrás de la máscara perfecta. Y aunque es aterrador, también es informativo. Cada explosión de furia te está diciendo algo importante. Esta persona no tiene la capacidad de regularse emocionalmente como un adulto maduro. Esta persona no puede manejar la frustración, la crítica o la decepción de maneras saludables. Esta persona es peligrosa para tu bienestar psicológico. Si permaneces expuesto a ella sin protección, esta información es valiosa. Úsala. Hay algo que Carl Jung entendía profundamente sobre la sanación de aquellos que han sido expuestos a este tipo de furia. La sanación no viene de entender al narcisista. No viene de encontrar las palabras perfectas que eviten disparar su furia. No viene de convertirte en alguien tan pequeño y no amenazante que nunca más lo ofendas. Eso no es sanación. Eso es desaparición. La sanación viene de reconocer que esta furia no se trata de ti. Nunca se trató de ti. Se trata de las cicatrices que él carga desde mucho antes de que tú existieras en su vida. Y nada que hagas va a curar esas cicatrices, porque él no quiere que sean curadas. Las usa como excusa para su comportamiento. Antes de continuar con los pasos finales, quiero hacer una pausa aquí. Lo que acabas de aprender tiene el poder de liberarte de años de confusión y autoculpa. Los 5 disparadores de la furia narcisista, las 3 técnicas de protección de Carl Jung, la comprensión de que esta furia no se trata de ti. Este conocimiento no es común. La mayoría de las personas pasan sus vidas creyendo que si tan solo pudieran ser mejores, más cuidadosos, menos molestos, la furia desaparecería. Y nunca entienden que la furia no tiene nada que ver con su comportamiento. Si sientes que este contenido ha cambiado tu comprensión, el botón de supergracias ahí abajo es una forma de decir: este conocimiento me ha liberado de algo que me estaba destruyendo. Y tu apoyo hace posible seguir revelando lo que la mayoría prefiere ignorar. Ahora continuemos con lo que necesitas hacer a partir de hoy. Hay un patrón que Carl Jung identificó en las víctimas de furia narcisista, que necesitas reconocer si te aplica. Lo llamó la anticipación del trauma. Después de suficientes explosiones de furia, tu sistema nervioso comienza a anticipar la próxima. Te vuelves hipervigilante, constantemente escaneando el ambiente en busca de señales de que otra explosión está por venir, ajustando tu comportamiento para evitar cualquier posible disparador, haciéndote más pequeño, más callado, menos visible. Esta anticipación no es cobardía, es una adaptación natural a un ambiente peligroso, pero también es una prisión, porque terminas viviendo en un estado constante de ansiedad, esperando algo terrible que puede o no suceder. Carl Jung entendía que la liberación de este patrón requiere algo contraintuitivo. Requiere aceptar que no puedes controlar cuándo ocurrirá la próxima explosión, porque no depende de ti. Puedes hacer todo perfectamente, y aún así disparar su furia, simplemente porque él tuvo un mal día, o recordó algo que lo hirió hace años. Y cuando aceptas esa falta de control sobre sus reacciones, paradójicamente, ganas control sobre las tuyas propias, porque dejas de gastar energía en la prevención imposible y empiezas a gastarla en tu propia fortaleza.
La cuarta técnica de protección es lo que llamo el registro silencioso. Después de cada episodio de furia, cuando estés en un lugar seguro, escribe exactamente lo que pasó, no para mostrárselo a él, no para usarlo como evidencia en una discusión futura, sino para ti mismo, para tener un registro de la realidad, cuando él intente reescribirla, para poder volver a leer y recordar que no estabas loco, que sí fue tan malo como lo recuerdas, que tu percepción de la situación era correcta. Carl Jung sabía que la externalización de la experiencia tiene poder curativo. Cuando sacas algo de tu mente y lo pones en papel, lo haces real de una manera diferente. Ya no es solo una memoria que puede ser cuestionada. Es un documento, una evidencia, una prueba de tu propia cordura, en medio de una situación diseñada para hacerte dudar de ella. Hay algo final que necesitas entender sobre la furia narcisista, y es quizás lo más difícil de aceptar. El narcisista probablemente no va a cambiar, no porque sea incapaz de cambiar en un sentido absoluto, sino porque cambiar requeriría enfrentar la cicatriz que ha pasado toda su vida evitando. Requeriría trabajo terapéutico profundo y sostenido durante años. Requeriría una motivación genuina para ser diferente, y la mayoría de los narcisistas no tienen esa motivación, porque desde su perspectiva, el problema no son ellos, el problema eres tú por provocarlos, el problema es el mundo por no reconocer su grandeza, el problema es cualquier cosa, menos ellos mismos. Carl Jung escribió sobre la dificultad de trabajar terapéuticamente con personas que tienen lo que llamaba un yo inflado y un lado oscuro completamente reprimido, y describió que el primer paso, reconocer que existe un problema, es precisamente el paso que estas personas casi nunca dan, porque ese reconocimiento destruiría la fachada ideal que necesitan para funcionar. Esto significa que tu bienestar no puede depender de que él cambie. Tu estrategia no puede ser esperar hasta que se dé cuenta de lo que hace. Tu vida no puede estar en pausa hasta que él se cure, porque esa cura probablemente nunca llegará. Y mientras te encuentras en esa espera, años de tu vida se escapan en la anticipación constante, en la confusión que te carcome, en la recuperación interminable después de cada explosión, en la preparación, siempre en preparación, para la siguiente tormenta. Déjame resumirte, esos 5 detonantes, esos 5 disparadores de la furia narcisista, para que se queden grabados a fuego en lo más profundo de tu memoria. Primero, el desafío a la fachada ideal, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, que insinúe, aunque sea un poquito, que no eres superior, que no eres especial, que no eres infalible. ¡Bum! Segundo, el quiebre del dominio, cuando algo, lo que sea, se escapa, por más mínimo que sea, de tu control absoluto. Explosión. Tercero, la revelación accidental, cuando, sin querer queriendo, revelas algo que preferías mantener oculto, bajo 7 llaves. Estallido. Cuarto, el resentimiento por contagio, cuando algo externo, algo que ni siquiera va directamente contigo, la te hiere, y entonces tú recibes toda la furia. Y quinto, el desapego imaginado, cuando el narcisista siente, aunque sea una ilusión, que podrías, tal vez, no necesitarlo. Cataclismo. Y ahora, las 4 técnicas, esas 4 herramientas de protección que te ayudarán a navegar este terremoto emocional. Primera, la no participación estratégica. No alimentes esa furia. No le des combustible con tus reacciones. Ni loco. Segunda, la retirada física. Salte de ahí. Huye. Abandona el espacio cuando veas que la cosa se pone fea. Corre. Tercera, mantén la calma.
Mantén el centro, no te dejes arrastrar, no te dejes llevar a ese caos interno. Respira hondo. Y cuarta, el registro silencioso. Documenta, para ti mismo, lo que pasó. Anótalo, descríbelo, para que no se te olvide y para que no te manipulen. Si has vivido esta furia, si has sido víctima de este terremoto, no estás solo, carnal, no estás sola, carnala. Tú no provocaste esto, tú no te mereces esto, y ahora tienes herramientas que antes no tenías para defenderte, para protegerte. Carl Jung, el mismísimo Carl Jung, decía que el conocimiento, el entendimiento de los patrones oscuros, de esa psique humana tan compleja, no es para destruirnos, sino para liberarnos. Y eso, exactamente eso, es lo que este conocimiento sobre la furia narcisista puede hacer por ti. No tienes que seguir viviendo con el miedo constante a esas explosiones, a esos estallidos que no entiendes. No tienes que seguir culpándote por reacciones, por comportamientos que tú no causaste. No tienes que seguir creyendo que si tan solo fueras diferente, que si tan solo cambiaras, todo estaría bien. Antes de cerrar este video, quiero hacerte una pregunta muy importante, y espero que la respondas aquí abajo, en los comentarios. ¿Cuál fue el disparador, el detonante más pequeño, el más insignificante que alguna vez provocó una explosión, una erupción de furia narcisista contra ti? No tienes que dar nombres ni contextos identificables. Para nada. Solo describe brevemente lo que hiciste y cuánto se desproporcionó la reacción, porque cada historia, cada experiencia que se comparte, ayuda a otros a entender que no son los únicos, que no están solos viviendo esto, que la furia, esta furia, no tiene proporción, ninguna proporción con el acto que el problema. El problema no somos nosotros. Si este video te ayudó a entender por qué esa furia se sentía tan diferente, tan desproporcionada, tan aterradora, por favor, suscríbete al canal. Suscríbete ya, porque hay mucho más que Carl Jung. El gran Carl Jung reveló sobre cómo protegerte de esas personas que usan sus emociones, sus propias emociones, como armas, y cada nuevo video es una herramienta más en tu arsenal, en tu caja de herramientas de protección psicológica. Únete a nuestra comunidad.